comparto el link y a no todos les llega el link, entonces lo que estoy haciendo es bajar la clase a YouTube, o sea, más bien bajarla con mi computador y subirla después a YouTube, ¿ya? Ujú. Por eso, eh, bueno, hay un tema legal. Yo, por ejemplo, yo a ustedes, a mí me gustaría verlos por decirle, chiquillos, muéstrense. Porque, así, porque igual para mí como hacer una clase como viendo solamente letras y iconos o dibujitos es como raro. Pero cuando yo subo la clase a YouTube, porque yo sé que la mayoría de ustedes son menores de edad, entonces hay un tema legal con imágenes de menores de edad. Yo no puedo tener imágenes de ustedes sin su consentimiento, el consentimiento de sus padres, ¿ya? Así que mejor no se muestren, ¿ya? Por cámara para que nadie sepa su identidad. Bien, dicho eso, saludar a los chiquillos, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien y vamos a comenzar la clase de hoy día, siendo las 8:05 de la mañana. Vamos a recordar un poco lo que vimos la clase pasada. La clase de hoy día se engancha y se enlaza con la clase de la semana pasada, obviamente, porque tenemos una continuidad. La clase hoy día es comunidades especializadas y géneros discursivos. La clase pasada, si se recuerdan, solamente vimos esto. Más que nada, la semana pasada empezamos a caracterizar las comunidades especializadas, ¿ya? Un concepto que ya yo creo que más o menos tenemos como incorporado dentro de nosotros, porque la idea era hacerse una noción general de lo que significan las comunidades especializadas, ¿ya? Y hoy día lo vamos a linkear, lo vamos a enlazar con el concepto de géneros discursivos, ¿ya? Yo sé que es un concepto quizás nuevo para muchos, pero que en realidad lo conocen. A pesar de que no lo conocen con ese nombre, yo sé que lo conocen, ¿ya? Bien, vamos a empezar primero con el objetivo de aprendizaje, que es este de acá. No lo quiero leer, pero sí quiero leer este de acá, que es el objetivo de clases, lo que vamos a hacer hoy día. Lo que vamos a hacer hoy día es explorar comparativamente géneros especializados y no especializados, ¿ya? En el fondo, cuando yo digo explorar comparativamente, es decir, comparar, ¿ya? Para que lo simplifiquen y lo entiendan mejor. Vamos a comparar lo que son los géneros especializados con los que no son especializados, ¿ya? Ese es como lo que vamos a hacer hoy día, así concretamente. Y ahora sí, vamos a recordar. ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿Me escuchan, chiquillos? Sí, Sí, Ya, sí. sí, bien, sí. ya. Entonces, la semana pasada, ¿se acuerdan que hicimos esta actividad? Muchos me la mandaron, estaba muy bien, me gustó mucho, muchos trabajos. Y lo que tenían que hacer era básicamente tomar una de estas series o alguna otra que se contextualizara en base a una comunidad especializada y caracterizarla, ¿ya? Lo que sí recordar que yo advertí de alguna otra forma que no siempre estas series, en realidad la mayoría, por no decir ninguna, muestra así como tan fielmente lo que nosotros queremos estudiar acá, ¿sí? Pero nos servía como en una primera instancia para que ustedes pudieran hacerse una imagen previa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se construyen las comunidades especializadas? Es una pregunta que también tenemos que ir nosotros desarrollando durante este curso. Es complicado quizás responderla en base a a una serie, ¿ya? Pero básicamente las comunidades especializadas se van construyendo a partir de la formación de estos grupos en áreas, ¿ya? Recordemos que el conocimiento en general se va construyendo eh, de manera focalizada en distintos grupos, ¿sí? Que estos grupos no son ni más ni menos que las áreas del conocimiento. Es decir, los biólogos para allá, ¿no es cierto? Los lingüistas para acá, los historiadores, etcétera. Y así, ¿no es cierto? En cada quizás gran rama también se van subdividiendo dependiendo de cómo se vaya desarrollando ese conocimiento. Ya no nos vamos a entrar a ese tema porque es muy complejo, pero más o menos para que lo puedan ver. Y cómo se colabora en una comunidad especializada, que también es una pregunta bastante interesante desde el punto de vista de que es muy diversa, ¿ya? Cómo se colabora es muy diversa, pero sí podemos tener eh, líneas generales, ¿ya? Por lo general se colabora escribiendo y compartiendo esa escritura,
con el resto de la comunidad. Ya, esa es como la respuesta básica. Y ahora sí, nos metemos en materia, ¿ya? Acá yo les puse un diagrama radial. Un diagrama radial es un diagrama en el cual uno pone un concepto al medio y estos serían los rayos y de este concepto general van saliendo unos conceptos de él, ¿ya? En este caso, el concepto central sería comunidades especializadas, que es el concepto que vamos a estudiar hoy día. Estos serían sus características, ¿ya? Bien, vamos a empezar por acá arriba. Entonces, una de las características de las comunidades especializadas es que están formadas por especialistas en el área. Ya. Obvio, ¿no es cierto? Se tiene que conformar por especialistas, no puede estar conformado por otras personas, ¿sí? Estos especialistas, vamos acá al verde, abordan distintas áreas del saber. Como dije, ¿no es cierto? El conocimiento se especializa, ¿ya? En distintas áreas. Por lo tanto, las comunidades son especializadas porque tratan sobre un conocimiento en particular, ¿sí? Esto por razones prácticas, porque ustedes saben que el conocimiento es demasiado hoy en día y no podemos saberlo todo. Por lo tanto, nos especializamos. Así ustedes también se van a especializar en este curso en desarrollar un tema, ¿ya? En un área. Ustedes vamos a jugar también un poco, ¿no? ¿No es cierto? Ustedes saben que tienen que terminar este curso. Ojalá lo terminemos como yo lo propuse, aunque es difícil, terminando un paper, ¿ya? Entonces abordan distintas áreas del conocimiento. Utilizan un lenguaje técnico. Esto es súper importante que lo tengan claro ahora, ¿ya? El lenguaje técnico. ¿Alguien sabe qué es el lenguaje técnico? De los que estén acá, levante su manito. ¿Qué sería el Levanto lenguaje? mi manito. Diego, vamos. Que usan conceptos que entre ellos saben lo que están hablando porque se especializaron para eso y saben lo que están haciendo. Está dentro de su área, así que eso. Exactamente. El lenguaje Ah, técnico, bien, Diego. Entonces, el lenguaje técnico es el uso de tecnicismos. ¿Y qué es el tecnicismo? Es un concepto propio del área, ¿ya? No sé si con ustedes veía una diapositiva que decía, habían muchas palabras y decía alveolo, decía genotipo, decía fenotipo. Esos conceptos que quizás para muchos sean desconocidos son propios del área de la biología. ¿Ya? Esos son tecnicismos, son conceptos propios del área. Si yo, por ejemplo, le hablo de género discursivo, el concepto género discursivo es un tecnicismo, ¿ya? ¿Propio de qué? De la lingüística y específicamente del estudio del discurso, ¿ya? Esos son los tecnicismos. Entonces, siempre vamos a encontrar este lenguaje técnico, este lenguaje con conceptos, ¿ya? Y conceptos que son propios del área que posiblemente la mayoría de la gente no conoce, ¿ya? Porque estamos hablando de un nivel más avanzado de conocimiento. Vamos con la siguiente característica. Se forman en instituciones de educación formal, ¿ya? Eh, la tradición nos dice que desde siempre las universidades o las instituciones de educación formal han sido la cuna de estas comunidades especializadas, ¿ya? Hoy en día, ya yo diría hace ya más entre unos 10 a 15 años, esto no necesariamente tiene que ser así, ¿ya? Hay otras instituciones donde el conocimiento especializado también surge, que no viene precisamente de universidades. Hoy día la gente que quiere trabajar en línea de investigaciones eh, no necesariamente tiene que ser parte de una universidad, ¿ya? Hoy día se están juntando en agrupaciones de carácter eh, independientes, donde la gente genera grupos que igual pasan a tener un cierto carácter institucional, pero nace a través de estos mismos grupos. Surgen, por ejemplo, grupos que se crean, pero que se institucionalizan, como los centros de investigación que son muchas veces autónomos, ¿ya? En realidad no tan autónomos porque siempre hay gente detrás apoyando con dinero o apoyando de otra forma, ¿ya? Pero ahora, últimamente, no siempre está ligado a las universidades, pero sí aún sigue siendo una tendencia muy fuerte,
Ya. Tenemos después otra característica, dice, utilizan y producen textos especializados para difundir el nuevo conocimiento. ¿Habrán textos no especializados? ¿Alguien me podría decir? Si acá dice, utilizan textos especializados. Entonces yo me pregunto, ¿habrán textos no especializados también? ¿Sí o no? Como cualquier cosa que veamos por la calle puede ser no especializada, como una Bien, revista, cualquier cosa. exactamente, exactamente, muy bien. Los textos especializados se definen, y lo vamos a ver más adelante, como textos propios de estas comunidades que tienen un lenguaje complejo, tienen una estructura compleja, ¿no es cierto? Pero hay textos que vemos que, que son más simples, ¿ya? Hay textos que, como dice Diego, uno puede ver caminando por la calle, uno puede ver en la televisión, uno puede ver en internet. De hecho, la mayoría de los textos que nosotros consumimos diariamente son textos no especializados, ¿ya? Y si se fijan, los textos no especializados son mucho más simples, ¿ya? Porque están dirigidos a la mayoría, ¿ya? Bien, vamos a ir con la siguiente, no me quiero adelantar mucho, vamos a ir con la siguiente característica. Consultan fuentes reconocidas. Esto es un aspecto súper importante. Otros investigadores e instituciones de renombre en el área. Siempre, 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 siempre las comunidades especializadas, para tener el peso de publicar algo, ¿no es cierto?, que sea veraz, que sea fidedigno, que sea creíble, yo necesito consultar fuentes, pero incluso no cualquier fuente, porque es súper fácil decir, no, yo voy a consultar la fuente, a Juanito Pérez. Yo voy a leer tu artículo, voy a buscar a Juanito Pérez en Google y me doy cuenta que Juanito Pérez eh, no da una, porque no tiene ninguna publicación, es un investigador conocido en el área, no tiene renombre. Por lo tanto, yo necesito consultar fuentes, ¿no es cierto?, veraces. Ya no puedo consultar a cualquier tipo, ya tiene que ser alguien de renombre, ¿sí? Alguien que por lo menos sea creíble, ya para el resto, para que cuando yo publique mi artículo, ¿no es cierto?, tenga este peso. Luego, presentan pruebas o evidencias surgidas de la investigación, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, mira, en 100 años más el Sol se va a destruir, ¿ya? Tengo que tener la evidencia empírica, si yo no hice el estudio empírico, yo no lo hice, no lo comprobé, ¿no es cierto?, en un laboratorio, etcétera, o en modelos de análisis, yo tengo que basarme en el estudio de otra persona. Por lo tanto, tengo que siempre evidenciar, ¿no es cierto?, lo que estoy diciendo, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Y por último, adelante. Y por último, reciben el conocimiento de sus pares. Vamos a ver más adelante cuando en las comunidades especializadas se van, eh, se van creando y construyendo a partir de lo que ellos mismos entregan. La comunidad especializada, a partir de sus miembros, generan este producto que es el escrito, que es el paper, que es el artículo de investigación, que es la monografía, etcétera. Lo van a publicar, y sus otros pares del área, que no son su comunidad específica, así como el centro de investigación o la universidad, sino que son otras universidades o otros centros de investigación, van a leer su paper y van a tener un diálogo, ya sea directamente o en un congreso, etcétera, ¿ya? Pero ese conocimiento se tiene que reconocer entre sus otros miembros, ¿ya? En este caso ya hoy día a nivel mundial, porque el conocimiento es muy fácil que viaje por internet, ¿ya? Esas son características generales de las comunidades, ¿ya? Antes de empezar a ver el video que tengo a continuación, me gustaría escucharlos a algunos de ustedes, porque no me gusta hablar siempre a mí, porque siento que es fome. Quiero que alguien me diga algo, que opine algo, que diga cualquier cosa. Voy a tomar agüita por mientras alguien habla. Mm, no, yo creo que pase a ver qué son los géneros discursivos nomás. Estoy Ya, esperando. Es que quedó Diego, como muy claro, de verdad. Ujú, Bueno, sí, sí, hizo tan bien su trabajo que está todo bien, así que, profe, puede sí, quedó continuar. muy claro. por eso me pagan, chiquilla. Oye, me gustaría saber si alguien tiene alguna noción de lo que puede ser el género discursivo o los géneros discursivos. ¿Qué se le ocurre que son? Como pararse en un lugar y dar una charla, así de manera seguida. Ya, a ver, bien, otro más.
Profe, la Esa- semana pasada había dicho que los géneros discursivos no eran Ah, como los... Ay, me olvidé. como Eran lo- los géneros que habían en esta cuestión. ya. cosa. Como que eran La todos los cosa me géneros, pero con otro nombre. Ya, bien, bien, bien. Sinónimo de género. Mira, les voy a dar una pista antes de entrar al concepto. Está súper bien lo que me dicen los chiquillos, porque primero lo que voy a aclarar lo que dice Diego. Y sé que es una tendencia de muchos de ustedes pensar que cuando hablamos de discurso, se nos viene de inmediato a la mente alguien, por lo general una persona, y quiero que me saquen de la duda, yo me imagino por lo general a un hombre vestido de traje, con corbata. Esa es mi imagen mental. Ya, no sé si a ustedes le pasa lo mismo. Y que está hablando arriba de un podio y hay una audiencia muy grande que lo está escuchando. Ya, esa es mi imagen mental de discurso que yo sé que coincide con muchos de las de ustedes. Pero tenemos que entender la palabra discurso no solamente como eso, porque cuando hablamos en lingüística y en la clase de lenguaje, cuando hablamos de discurso, no hablamos de ese discurso en general, porque ese es un discurso en específico. Ya, es un tipo de discurso. El discurso nosotros lo tomamos como sinónimo de texto. ¿Ya? En realidad es un concepto mucho más amplio, pero para esta ocasión vamos a decir discurso, vamos a tomarlo como sinónimo de texto. ¿Ya? Es decir, es una producción lingüística, es decir, que es una producción que yo hago a partir del lenguaje, que puede ser tanto oral como escrito. ¿Ya? No solamente tiene que ser oral. Yo puedo hacer un discurso escrito y lo puedo, ¿no es cierto?, difundir a través de un ensayo, por ejemplo. No necesito un ensayo, pero difundir por internet, digamos, ¿ya? Entonces, discurso es toda la producción a través del lenguaje que yo puedo hacer, ¿ya? Y ahora quiero que alguien me pueda decir un sinónimo de género para poder entender el concepto. ¿Qué puede ser género? Mira, voy a dar una pista. Cuando hablamos de género, imagínense que también género, hablamos de género en la sexualidad, por ejemplo. Está el género masculino, está el género femenino, y todos los géneros que se derivan eh, de esos dos conceptos binarios, ¿no es cierto? Tenemos los géneros musicales, ya tenemos los géneros en literatura. ¿Qué puede significar? Se me ocurre la palabra grupo, pero es como muy vago, ¿no? Sí, por ahí. No es específicamente, pero tiene que ver con eso. Y quiero rescatar cuando dice Diego grupos. Cuando yo hablo de género, si se fijan, lo que estoy haciendo es encerrar a un grupo de gente o un grupo de cosas en un área específica, ¿ya? Tengo todo esto que se parece, ¿no es cierto? Tengo 5 personas y todos estos son hombres. Se parecen porque son hombres, entonces los agrupo. Eso es un género. Podemos decir que género entonces es sinónimo de... se me fue la palabra. Género puede ser... Grupos de personas que ¿Tipos? tienen cosas en común. Sí, Tipos. bien, pero estoy buscando la palabra. Se me fue. ¿Clasificación? Clasificación. Muy bien. Es una clasificación. ¿Quién me dijo eso? Melissa. Muy bien, Melissa, felicitaciones. Es una clasificación. Muchas gracias. ¿Ya? Increíble. En el fondo es una taxonomía. ¿Ya? La taxonomía es la ciencia que se dedica a clasificar cosas. Entonces, cuando hablamos de género, es una clasificación. Entonces, cuando hablamos de género discursivo, y les voy a poner la diapo ahora, estamos hablando de clasificaciones de textos. ¿Ya? Recuerden que vamos a usar ahora discurso como sinónimo de texto. Y quiero que me digan si el video se escucha. Bueno, en realidad, más que se escucha, porque es una música. Quiero ver si se puede ver. ¿Se ve? Sí ¿O lo no? veo. Sí. Sí, sí. Sí, sí se ve. Sí, sí también. No tiene audio, ¿verdad? Porque no se escucha. Pero bueno. Tiene audio, pero parece que no se escucha, pero el audio en realidad es relevante.
Pero solo había dos. ¿Cómo? Solo había dos ¿Dos de qué cosa, Diego? de tipos discursivos. Había solo dos. Sí, en el video sí. Vamos a ver en la próxima diapositiva que hay más en realidad, ¿ya? Bueno, ¿Ya? Pero en una primera instancia quiero saber si... A ver, quiero que me digan qué les pareció en cuanto al contenido este video. ¿Les quedó claro más o menos el concepto de género? Todavía no. ¿No? No, sí. Ya. Quiero que alguien me pueda decir qué se entiende hasta el momento por género discursivo, o lo que entiende usted, con lo que hemos visto, lo poco y nada que hemos visto. Vamos, ¿qué me habla? es como una manera de expresar una postura, como si es que está de manera escrita o oral. No sé, me imagino eso. Interesante, Diego, ya. Vamos a aclarar que cuando yo expreso una postura, estoy tomando una posición en el tema, ya, ojo, siempre se habla de un tema. Cuando yo tomo una postura, estoy diciendo, estoy de alguna forma o a favor o en contra de lo que se está diciendo. Ejemplo, si estamos hablando de, ya vamos a poner un tema político, si estamos hablando de política, por ejemplo, yo decía, "Ah, estoy a favor de este partido político, estoy en contra". Eso es tomar posicionamiento, ¿ya? Y si se fijan, cuando yo tomo posición con respecto a un tema, estoy dando a conocer mi opinión, ¿ya? En ese caso estamos hablando de la argumentación, ¿ya? Que también se puede dar acá, ¿sí? Pero hay que hacer la salvedad de que cuando hablamos de géneros discursivos, como dije, ¿no es cierto? Estamos hablando de tipos de textos, ¿ya? De ciertas categorías de textos. Entonces, cuando hablamos de género discursivo, como dice acá, dice, es un conjunto de textos, ¿ya? Acuérdate que género es, como dijo tu compañera Melissa, era... se me fue Melissa, que me habías dicho tú. Era... Ah, clasificación. Es una clasificación. Pues se lo he notado porque es que en la mañana amanezco un poco disperso. Clasificación. Se me olvidaron las palabras. Ya. Es una clasificación. Entonces vamos a clasificar todos los textos que se parezcan, los vamos a colocar acá y le vamos a dar un nombre. ¿Ya? Todos estos géneros los vamos a clasificar y le vamos a dar otro nombre. Si se fijan, acá en esta, con lo que dice la niña, ¿ya? Los identificamos por su estructura y contenido. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esta clasificación de acuerdo a cómo están construidos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma que tiene? ¿Sí? Recuerde que cuando hablamos de textos, los textos van cambiando su forma, dependiendo de muchas cosas, pero básicamente cambian su forma para poder expresarse mejor, ¿ya? Y lo que dicen en decir su tema, ¿ya? Vamos a ver a continuación, para que les quede un poquito más claro, las características de estos de géneros discursivos, ¿ya? Estamos más o menos como creando, construyendo este concepto de género discursivo, ¿ya? Veamos, y ahora sí nos metemos ya a palabras más técnicas. Dice, los géneros discursivos son formas lingüísticas relativamente estables, ¿ya? Con formas lingüísticas, acá no se asusten, estamos hablando de una construcción del lenguaje, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de formas lingüísticas estamos hablando de texto en el fondo, ¿sí? Cuando dice relativamente estables, es decir, son textos que se repiten en el tiempo, ¿ya? Tiene que repetirse y tiene que usarlo la gente para poder crearse este género. Si nadie lo usa, no podemos hacer evidenciar los géneros, ya no podemos clasificarlo. Que concretan las necesidades comunicativas, es decir, que estas formas lingüísticas, estos textos que se van repitiendo en el tiempo, concretan necesidades, es decir, que estos textos van a suplir una necesidad, ¿ya? El lenguaje de por sí ya suple una necesidad, la necesidad de nosotros de comunicarnos, ¿ya? Específicamente, cuando hablamos de géneros discursivos, tenemos que entender que estos géneros nos van a ayudar, ¿no es cierto?,
a suplir esta necesidad comunicativa. Vamos a poner un ejemplo súper concreto. Yo necesito mandarles a ustedes una comunicación para sus papás, ¿ya? Yo tengo esa necesidad como profesor, comunicarles algo a sus papás. Entonces, lo que voy a hacer es mandarles una comunicación. Pero yo en la comunicación no les voy a decir, oiga caballero, manda a su hijo mañana con una colación, ¿no es cierto? Es muy flight, para decir entre comillas, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tengo que hacerlo con una estructura definida. Eh, estimados padres y apoderados. Cuando Tiene que ser como descriptiva. exactamente, tiene que hacer una descripción de mi petición, ¿sí? Porque yo en este caso estoy pidiendo que ustedes el día de mañana lleven una colación al colegio. Pero si se fijan, cuando yo digo estimados padres y apoderados es una construcción lingüística que se va repitiendo, ¿ya? Desde chico a mí me han mandado con esos tipos de comunicaciones. Tiene una estructura, tiene un saludo, tiene un cuerpo y tiene también una despedida, ¿sí? Una estructura muy parecida a lo que es la carta. Pero estas estructuras tienen una repetición temporal, ¿cierto? Se van repitiendo y suplen estas necesidades comunicativas, ¿ya? Súper importante eso. Y como dice acá, se me va el mouse, cristalizan la cultura de un grupo mediante recursos lingüísticos concretos, ¿ya? Es decir, que esto también va generando una cultura, la cultura, por ejemplo, del colegio, en donde se mandan comunicaciones para poder comunicar, en este caso que ustedes tienen que traer ciertas cosas, ¿ya? Tiene que ver con un construir social, ¿ya? Y dice acá, cómo los registros, como el posicionamiento, como habló recién el compañero, la puntuación, la sintaxis, que es el orden, cómo vas construidas las oraciones y el vocabulario, ¿ya? Entonces, esta es como una definición básica de lo que son los géneros discursivos, ¿ya? Son formas lingüísticas, son textos que se repiten en el tiempo y que suplen ciertas necesidades y que también son propias de ciertas áreas, ¿ya? Como primera instancia. Luego dice, por medio de estos géneros, las comunidades construyen, transforman y comunican conocimiento relevante para ellos. A partir de estos géneros, yo les voy a adelantar un poquito, por ejemplo, géneros que se usan en las comunidades especializadas. El más común, ¿a alguien se le ocurre qué género discursivo es el más común que se utiliza para difundir conocimiento en las comunidades? Es una palabra, es un género que yo siempre se lo he nombrado desde el principio del curso. Se lo nombraba harto cuando estábamos en clases presenciales también. Es una palabra que es una palabra en inglés. Abstract. Ya, el abstract, ¿no es cierto?, es el resumen de lo que yo le estoy pidiendo ahora. ¿Ya? Ah, El abstract es como la parte pequeña del... Empieza con P. paper, Es una ¿no? palabra en paper. ¿Ya? El paper o artículo investigativo es el género discursivo más ampliamente difundido y en el cual el que más se utiliza para este tipo de comunidades para difundir, construir y transformar y comunicar el conocimiento, ¿ya? Entonces, el paper es un ejemplo de género discursivo, ¿ya? Mire, fíjense, vayan relacionando. El paper es un género discursivo. La comunicación es un género discursivo. ¿Qué más puede ser un género discursivo? Vámonos al ámbito del colegio. Dentro del ámbito del colegio, los distintos tipos de textos que nosotros utilizamos en el colegio, que nos entregan, que nosotros leemos y que ustedes también pueden producir, también son géneros discursivos. ¿Qué tipo de textos ustedes producen en el colegio que son género discursivo? Cuando yo les pido hacer, por ejemplo, un informe de investigación, les digo ya, tienen que investigar, por ejemplo, la vida y obra de Cervantes, autor del Quijote de la Mancha. Ese informe es un género discursivo, ¿ya? Yo les voy a pedir, por ejemplo, que hagan un informe. Ese es un género discursivo en particular, pero les puedo pedir que produzcan otro género discursivo, por ejemplo, un cuento. ¿Se entiende, no?
el cuento también es un género discursivo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué el cuento Hay una cuenta? diferencia, Diego. ¿Por qué el cuento cuenta como género discursivo? ¿Por qué cuenta como género discursivo? Porque es un producto del lenguaje, ¿no es cierto? Es una forma lingüística, está construida en base al lenguaje, a palabras. Tiene una estructura definida, inicio, desarrollo y desenlace, ¿no es cierto? Eh, Cristaliza la cultura de un grupo. Los cuentos vienen creándose desde que la humanidad es humanidad. De hecho, la narración es una de las construcciones lingüísticas, digamos, la más antigua, ¿no es cierto? Desde que estamos en las cavernas nosotros contábamos historias y se crea a partir de recursos lingüísticos concretos, ¿no es cierto? Tiene una estructura definida, etcétera, ¿ya? Voy a entender la pregunta de Diego, y sé que de repente muchos están haciendo la pregunta, ¿por qué, como me dijo el cuento, puede ser un género discursivo? Sabiendo que, por ejemplo, el cuento es parte de la literatura, la literatura es ficción, ¿ya? Independiente de que sea ficción o no, también es un producto del lenguaje, ¿ya? Obviamente en este curso estamos viendo solamente no ficción, ¿ya? Estamos viendo otro tipo de textos, pero también la literatura son, es un tipo de género discursivo, ¿ya? Simplemente porque está hecho a partir del lenguaje y tiene esta estructura y tiene una cultura detrás, ¿ya? Otro ejemplo de género discursivo, y nos vamos a encontrar que acá, me estoy alargando mucho parece, ya, voy a hacer la cortita. Están los géneros primarios y secundarios, que no lo vamos a ver ahora, pero para que tengan claridad. Un saludo puede ser incluso un género discursivo. Una conversación cotidiana puede ser un género discursivo. ¿Por qué? Porque el saludo, yo lo repito siempre, tiene una constancia temporal. ¿Ya? Esos son los básicos, ¿sí? Los secundarios o los especiales o los profundos son los que estamos viendo en este curso. El paper, ¿no es cierto? La monografía, etcétera, ¿ya? Pero para que tengan claridad, esos son los géneros discursivos, ¿sí? Son la amplia gama de tipos de textos que existen y que usamos nosotros cotidianamente, ¿ya? Luego dice, surgen dentro de las comunidades discursivas, ¿no es cierto?, que se inscriben en diversos ámbitos de práctica. En el curso, ¿no es cierto?, estamos viendo los géneros especializados y obviamente cuando habla de diversos ámbitos de práctica, estamos hablando de las diversas áreas del conocimiento. Biología, matemática, lingüística, historia, ciencias sociales, etc. Y luego dice, esta noción es importante para abordar las convenciones comunicativas que explican las características específicas de los textos especializados. Muy difícil de entender. Dice que esta noción es importante porque abordan las convenciones comunicativas. Más adelante vamos a ver un concepto que siempre se va a repetir también en el curso, que son las convenciones comunicativas. Mira, que para que no se asusten, no es nada ni nada menos que eh, lo que se va repitiendo como acuerdo. Ya vamos a ver que, por ejemplo, el paper tiene ciertos acuerdos. ¿Cuáles pueden ser estos acuerdos que dice la comunidad especializada? Dice, mira, el paper siempre va a tener esto y esto y esto. ¿Qué es lo que por ejemplo, lo dijo Ofelia? Lo que siempre se repite en el paper es el abstract, ¿sí? Este resumen, ¿ya? Esas son las convenciones comunicativas. Es decir, vamos como comunidad, ¿no es cierto? Se dice, no es que se diga, pero es como un supuesto. La comunidad tiene un paper, desarrolla un paper, pero siempre va a tener el abstract. Y todos las personas que sean de la misma comunidad, que sean de otra parte del mundo, van a compartir esa convención, van a utilizar siempre el abstract, van a utilizar siempre un lenguaje especializado y abstracto para desarrollar la idea, van a utilizar siempre la forma de citar, van a utilizar siempre una bibliografía, van a hacerlo en el formato APA, ¿ya? Esas son las convenciones. ¿Para qué? Para poder entendernos mejor. Ya esas convenciones son porque si yo hago, por ejemplo, un paper y no le pongo abstract, la gente que me lea lo va a encontrar raro, porque no va a estar, no va a ser igual que el resto, y le va a faltar esa parte. ¿Ya? Esas son las convenciones, los acuerdos en la estructura de este género discursivo de este texto. ¿Ya? Ya, bien, voy a hacer la cortita porque me estoy alargando mucho. Los géneros discursivos son estos. Quiero que lo lean ustedes para no...
Léanlo rápidamente. Si se fijan, hay diversas áreas, ¿no es cierto? Está el área periodística, la de opinión, la académica, etcétera. Y dentro de todas esas áreas, esas áreas sociales, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos todos estos géneros. La noticia es un género discursivo, el reportaje es un género discursivo, eh, la novela es un género discursivo, el sermón es un género discursivo, ¿ya? Lo que yo estoy haciendo acá, la clase, es un género discursivo. Si se fijan, ¿no es cierto? Nosotros podemos englobar, clasificar, como me dijo una compañera Melissa, ¿no es cierto? Todos estos tipos de texto, ¿ya? Esos son los distintos géneros discursivos, ¿ya? En realidad hay que distinguir el concepto de género discursivo de la tipología textual, ¿ya? No se los voy a decir ahora para que no se confundan, pero son conceptos distintos, ¿ya? Y ahora sí, vamos a entrar en... Eso era como una previa. Ya, ahora sí vamos a entrar en lo que es la clase. Vamos a distinguir los textos o los géneros especializados de los que no son especializados, ¿ya? En realidad es súper simple. Yo les puse acá el ejemplo. Dice sección explicativa de un texto escolar. Esto está tomado, acá está pequeño, pero imagínense un libro, el libro de que nosotros les damos como el texto de estudio del colegio, de lenguaje, por ejemplo. Este es de primero medio, ¿ya? Cuando hablamos de un libro de primero medio de lenguaje, ¿no es cierto? El que le da el gobierno a los niños y que nosotros usamos en clases para leer las actividades que aparecen ahí, eso es un texto no especializado. ¿Se imaginan por qué es un texto no especializado? ¿Alguien me puede decir? Porque esto tiene que ser simple para que todos los niños lo entiendan. Perfecto. La característica de los textos no especializados es que lo tiene que entender el grueso de la gente, la mayoría. ¿Ya? Muy bien, Diego. Por ejemplo, acá tenemos un reportaje. También cumple la misma característica. Está dirigido a la mayoría de personas. Cuando yo escribo un reportaje para el diario, la idea es que la mayoría me lea. ¿Sí? Y les puse acá el último ejemplo de esta columna, que es la descripción de un producto. Y acá yo tomé el ejemplo de unos audífonos, nosotros que estaban vendiendo en Amazon, creo, y que dice que los audífonos, ¿no es cierto?, tienen tanta potencia, son Bluetooth, son de la marca tanto, ¿no es cierto?, tiene tantos decibeles, etcétera. Descripción de producto. También es un texto no especializado, ¿ya? Y tenemos por otra parte el texto especializado, como yo lo comentaba, que era el paper, ¿sí? De acá, como decía Ofelia, está el abstract, que es en el fondo el resumen en inglés, de acá está en español, después la introducción, etcétera, ¿sí? Entonces, esto está dirigido a un público especial, ¿no es cierto?, especializado, a un área del conocimiento, tiene un lenguaje técnico y está hecho para qué? Para compartir y comunicar lo que yo he investigado y a las conclusiones a las cuales yo he llegado como investigador de mi comunidad, ¿sí? En cambio, estos quieren comunicar otra cosa. Este quiere comunicar, no sé, quiere educar, ¿sí? El reportaje quiere comunicar algo en específico. Acá es el tema de la dislexia, ¿sí? Y este lo que quiere comunicar es cómo es este producto para que lo compren finalmente, ¿sí? Creo que quedó muy claro. Y acá vamos a caracterizar más o menos qué son los textos especializados, ¿ya? Yo les voy a pedir, para que no se me aburran, vamos a elegir a alguien. ¿Quién será esta persona? Daniela. Daniela, ¿estás con tu micrófono disponible? Daniela Lonconado. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Te escucho perfecto. Ah, ¿quién es? La Fiona me está hablando, ¿no? Bueno, ¿quién No, me está no, no, hablando? está hablando la Dani. Ah, Dani, ya, Daniela. Es que Daniela, el problema es que tengo un diga, problema. ¿qué problema tiene? Lo que pasa es que puedo escucharlo bien, pero mi internet no me deja como ver bien el tema de Ah, ya. la Ya, perfecto. Vamos a usar a imagen. otra persona, Daniela. Ya, muchas gracias igual. Vamos a usar se escucha fea esa palabra, o ¿no? Vamos a pedirle el favor de que nos lea a Scarlett. Scarlett, ¿puedes ver la pantalla y hablar?
Dale. Sí, pero ¿me escucha bien? Sí, Te sí. escucho muy bien. ¿Se escucha, Ah, no es ya. cierto? Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien, Scarlett. Yo te voy a poner la diapositiva. Scarlett, dice acá textos especializados. ¿Cuál será la primera característica de los textos especializados? Su propósito es informar los resultados de una investigación. Ya, eso es fundamental, ¿ya? Yo como investigador lo que busco es informar a la comunidad de lo que yo he investigado, ¿sí? Ese es el propósito. Daniela, ¿cuál es la segunda característica? Perdón, Daniela, la Scarlett. La audiencia es la comunidad especializada que forma parte de la misma área de estudio. Es decir, cuando hablamos de audiencia, son la gente que nos lee o nos escucha, los receptores. Fíjate que si yo estoy produciendo un texto especializado dentro de una comunidad especializada, la gente que yo quiero que me lea va a ser la gente de mi misma comunidad, ¿no es cierto? Se escucha un poco raro, pero tiene una razón de ser, de que si yo estoy investigando un tema, yo quiero que mis pares, la gente que también tiene el mismo conocimiento que yo, que estudia lo mismo que yo, que está investigando lo mismo que yo dentro de mi comunidad, pueda saber a la conclusión a la que yo he llegado y ellos me puedan también retroalimentar o me puedan decir, ¿sabes qué? Tu investigación no es correcta, ¿ya? Por esto, por esto y por esto y por esto, ¿sí? O sabes qué, sí, tu investigación, según el conocimiento que tenemos de acá, comparte, ¿no es cierto?, nuestras mismas conclusiones y es el camino por el que está yendo este conocimiento, ¿ya? Entonces los receptores van a ser la gente de mi misma comunidad, ¿sí? A diferencia de los no especializados que es más amplio, ¿sí? Scarlett, ¿me puede ayudar con la tercera también? Ya. Utilizan un lenguaje técnico, vocabulario específico. Ya, lo mismo que hablamos recién, ¿no es cierto? Palabras, por qué se usan palabras técnicas? Porque como estamos hablando de un nivel mucho más profundo de conocimiento y de estructuras mucho más complejas y abstractas, el conocimiento en cuanto al lenguaje tiene que ser mucho más condensado. Entonces, en vez de explicar una idea muy amplia que me va a ocupar mucho espacio y mucho tiempo, yo la puedo condensar en una palabra, ¿sí? Esa es como la razón de ser de este vocabulario más específico técnico, estas palabritas que engloban en una palabra o en dos ideas muy amplias, ¿ya? Scarlett, la siguiente, por favor. Presentan estructuras textuales extensas y complejas. Como les dije recién, ¿no es cierto? La sintaxis, el modo como se estructuran los párrafos y las oraciones, ¿no es cierto? También tiene esta particularidad de que se necesita entregar mucha cantidad de información, ¿sí? Vamos a ver quizás más adelante, si nos da el tiempo, cómo se estructuran técnicamente estos párrafos y estas oraciones, ¿ya? Hija, la siguiente, por favor. Utilizan tablas, imágenes, diagramas, esquemas y otros para aclarar información. Bien, y le voy a preguntar con respecto a ese punto a Fernanda Peña. Fernanda, quiero que tú me digas lo que tú creas. ¿Por qué se utilizarán en los textos especializados tablas, imágenes, diagramas, esquemas? ¿Por qué se utilizarán? ¿Cuál será el propósito de utilizar ese tipo de estrategias, ese tipo ¿cómo llamarlo?, de componentes y muchas veces no lingüísticos, recursos, ¿ya? Que son recursos. ¿Por qué utilizamos este tipo de recursos que pueden ser lingüísticos y pueden ser no lingüísticos en este tipo de géneros discursivos? Fernanda. Fernanda está, se quedó dormida. Fernanda tampoco. No, no está. Ya vamos a preguntarle a Fiona. Fiona, ¿por qué crees tú que se pueden utilizar tablas, se pueden utilizar incluso hasta imágenes? ¿Por qué? Yo creo que las tablas o los diagramas son como más, como que llaman más la atención del público quizás. Ya, bien.
Sí, sí, llaman más la atención y también ayudan a explicar mejor, ¿ya? Si yo veo, por ejemplo, una página entera y al lado veo un organizador gráfico como el que yo le estoy mostrando, quizás es mucho más fácil de entender esto si lo vemos así que si lo leemos de forma lineal, ¿ya? Esto es como dice acá, para aclarar información, ¿ya? Para decirla de otra manera. Cuando decimos información de otra manera, estamos también clarificando lo que estamos diciendo, ¿ya? Y Scarlett, la última, por favor. Ay, me perdí. Ahí. Está acá, Scarlett. Ya, utilizan fuentes reconocidas, otros investigadores e instituciones de renombre en el área. Perfecto. Entonces siempre nos vamos a basar en investigadores que ya tengan un recorrido, o que tengan un peso, que tengan eh, un cierto estatus a nivel de investigación, ¿sí? Siempre yo como investigador me voy a basar en otros, no puedo inventar yo cualquier cosa, ¿sí? Eso está clarísimo. Ahora sí, vamos a explorar, vamos a hacer una actividad. Lo que van a hacer ustedes, mira, yo esto se lo voy a, apenas termine la clase, como les dije, les voy a mandar la clase por el correo. Lo que tienen que hacer en la actividad de esta semana es lo siguiente, ustedes van a escoger un texto no especializado y uno especializado, ¿ya? El texto especializado yo sé que ya la mayoría lo tiene visto porque yo le había pedido que buscaran uno. ¿Se acuerdan que buscaran un paper y todo? Eso, trabajen con ese, o con el que usted quiera. Pero el que tiene ese mejor lo hace con ese para que se les sea más fácil. Y uno no especializado. Y luego van a hacer una comparación entre ambos, ¿ya? Para más o menos hacernos este perfil y diferenciar uno de otro, ¿ya? Y vamos a llenar este cuadrito que está acá, que yo te lo puse en la guía, ¿ya? Este mismo cuadro yo lo puse en la guía de apoyo pedagógico. Y lo que tienes que hacer es hacer una comparación entre uno y otro, ¿ya? Con todos estos descriptores o criterios. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden, te los voy a soplar al tiro lo que pueden tomar, ¿ya? Pueden tomar una noticia, pueden tomar un reportaje, ojalá textos de los medios de comunicación, que es mucho más fácil para este ejercicio en particular, ¿ya? Entonces yo voy a tomar una noticia, por ejemplo, y voy a tomar mi paper, ¿ya? Y voy a decir, ¿cuál es el propósito comunicativo de la noticia? Ah, el propósito de la noticia es, ¿no es cierto? ¿Qué persigue la noticia? Esto. ¿Y qué persigue, qué propósito, qué quiere comunicar el texto especializado? Esto. ¿Ya? Y ustedes van completando. Asimismo, la audiencia a la cual va dirigida, el registro lingüístico, es decir, el lenguaje, todo lo que acabamos de ver como característica está hecho en este cuadro, está puesto para que tú lo puedas completar y hacer esta comparación, ¿ya? Es súper fácil de hacer, ¿ya? Y aparte de esta actividad, yo en la guía también les coloqué un forms, ¿ya? Con preguntas del Power. Ya, chiquillos, eso sería lo que tenemos que ver hoy día en cuanto a las comunidades especializadas y a los géneros discursivos. Entonces, para cerrar la clase del día de hoy, vamos a hacer un breve resumen. Eh, ¿Cuál puede ser la relación de las comunidades especializadas y los géneros? ¿Cómo se relacionan? Si yo les tuviese que preguntar eso en una prueba, por ejemplo, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cómo ustedes juntan? ¿Cuál es la relación de esos dos conceptos, de las comunidades y de los géneros discursivos? ¿Alguien me puede decir qué es lo que piensa? ¿Qué creen ustedes? Los géneros discursivos, en los géneros discursivos están los papers, por ejemplo, y que los papers lo ocupan estas comunidades especializadas para poder difundir su conocimiento. Excelente, muy bien, muy bien, Ofelia. Entonces, las comunidades, bueno, creo que se me van las manos. Las comunidades usan los géneros discursivos para comunicar, ¿ya? Es decir, que la comunidad, los investigadores, usan estos discursos para comunicar su conocimiento, ¿sí? Y no tan solo para comunicar, ojo, como decía en una diapositiva, para transformar, para producir y para construir. Hoy día se habla a nivel
muy amplio de la construcción del conocimiento, ¿ya? De hecho, acá nosotros también estamos construyendo estos conceptos, ¿ya? En sus cabecitas ustedes de a poco van adquiriendo este conocimiento y van desarrollando su propio concepto de género discursivo y de comunidad especializada, ¿ya? Bien, eso sería entonces la clase de hoy día, chiquillos. ¿Alguna consulta, duda, opinión, eh, algo que decir? Díganlo ahora. Críticas, por favor, critíquenme. Necesito decir, digan algo, díganme algo malo, alguna vez díganme algo malo. No sé, por último, que soy feo. Ya, digan algo, hablen. Hablen, hablen. Profe, ¿tenemos clase con usted en cuánto tiempo más? ¿Una semana? Mira, tenemos clase hasta febrero. Mentira. No, tenemos clase en realidad todos los lunes. ¿Hasta cuándo? Se Ya. supone que hasta que se acabe el año. ¿Y cuándo se va a acabar el año? Nadie lo sabe. En realidad Mm. estamos todos igual, así con... estamos trabajando en virtud a la incertidumbre, ¿ya? Ustedes saben que lo que actualmente estamos viviendo no tiene ningún tipo de precedente, no conocemos esta realidad, entonces estamos trabajando al día a día, ¿ya? Pero sí lo que es seguro, tenemos clase todos los lunes, ¿ya? Ujú. Por lo menos con esta asignatura a las 8 y con ustedes mañana también a las 8 con lengua y literatura, ¿ya? Por lo menos eso es lo seguro, Bueno, oiga, profe, ¿usted dígame. eligió las 8 de la mañana para hacer clase? ¿O lo Eh, pusieron? sí, ¿Usted fue el sí, genio detrás de esa idea? yo fui la Lo mente. dijo hace La rato, mente lo dijo en la maestra. clase pasada. Sí, y ódienme porque me cuesta levantarme temprano. Y sé que también a ti, Diego, te cuesta levantarte temprano, así que no te quejes. Ah, Yo me levanté a las 5, estaba emocionada. Estás tan emocionada que te levantaste a las 5 a puro estudiar. Sí, 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 sí. sí. Esa es la... Profe, Dígame, ¿quién me habla? No sé quién me habla. La Mei. yo me... Sí. ¿Cómo está? Va a enviar esa tarea, bien, gracias, con sueño. Va a enviar esa tarea con, o sea, por Outlook. Sí, la voy a mandar por el correo. Voy a mandar el Power y voy a mandar el Word, que es la guía de apoyo pedagógico. Y dentro de esa guía hay un Forms, ya para que ustedes completen, además del cuadrito que yo les dejé ahí en la guía para que ustedes completen. ¿Ya? Ese es lo que tienen que hacer. Recuerden, me queda Ya. un minuto. Recordar, chiquillos, que no sé si creo que en las demás asignaturas también, pero en lenguaje estamos trabajando semana por medio con evaluación expresado en ticket de salida. Esta semana yo les estoy mandando un ticket de salida en la guía de apoyo pedagógico, ¿ya? Que eso tiene una evaluación, porque recuerden que estamos evaluando de manera, se me fue la palabra, bueno, estamos evaluando, pero con conceptos, no con notas, ¿ya? Estamos poniendo una letrita, Evaluación así como... formativa. Como logrado, no logrado, esas cosas. Exactamente, una evaluación formativa a partir de conceptos con logrado, no logrado. Eso nosotros tenemos que colocarlo en la plataforma, ¿ya? Pero para que sepan, ustedes esta semana van a ser evaluados, ¿ya? La próxima semana no, la próxima semana sí, y así sucesivamente, ¿ya? Pero esta semana les toca ticket de salida, para que lo Pero, hagan. profe, ¿ustedes evalúan por el ticket de salida o por las guías igual? Nosotros evaluamos por el ticket de salida, Ah, solo por el ticket. solamente por el ticket, sí. ¿Y por qué? Es súper interesante, Sofía, tu pregunta. Lamentablemente me queda un minuto, no la puedo responder, pero mira, voy a tratar de responderla en 3 palabras. Es muy difícil. Es muy difícil en el contexto evaluar ahora en clases online, evaluar las cosas así. No es lo mismo que evaluar en la sala de clase, ¿ya? Mm. Entonces hay un tema porque no todos ustedes se pueden conectar, porque no todos ustedes tienen el acceso tan fácilmente a los computadores, porque tienen más hermanos, ¿no es cierto? Y no siempre hay disponibilidad, etcétera. Se cae la señal, entonces es muy complejo evaluar. Por eso hacemos este tipo de evaluación más simple, ¿ya? Ah, ya. Esa es como la razón fundamental de la forma de evaluar y todo eso, ¿ya? Para que le quede un poquito más claro también. Ya, Ah, chiquillos, si ahora bueno. les mando un saludo a Ah, todos. bueno. Bueno, ya. Así que nos vemos, chiquillos, ¿ya? Cualquier cosa me escriben.
No he respondido del día viernes, creo, del jueves no he respondido el correo, pero ahora me voy a poner a responder todos los mensajes. Ya, chiquillos, un abrazo en la distancia y nos vemos. Chao, Chao, profe. chao. Chao, chao. Chao, Chao. profe. Chao. Chao.